Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una jornada más al canal de estrategias de inversión. Fin de mes marcado por numerosas referencias macroeconómicas y políticas en los mercados, con especial protagonismo para los bancos centrales que movían nuevamente ficha en las tasas de interés. Vamos a hablar de todo ello con el analista jefe de Tresis, Daniel Lacalle, y doctor en economía. Hola Daniel, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por atendernos, lo primero de todo. Muchas gracias. Economista jefe en Tresis. Gracias. Daniel, vamos a comenzar con un último dato macro que acabamos de conocer. Creíamos que la inflación, a pesar de estar en niveles altos, se empezaba a remitir, pero hoy hemos conocido el dato del IPC en España y, a diferencia de estos dos últimos meses, que se ha estado reduciendo y hemos visto que ha vuelto a la senda de ascensos. En concreto pasa del 1,9 al 2,3 este mes de julio y la subyacente aumenta 3 décimas al 6,2. Con todo, es cierto que la inflación en española se mantiene alrededor del 2%, cumpliendo con el objetivo del BCE y quizá, según lo que dicen, según los datos, disculpa, es una de las más bajas de la eurozona. ¿Dirías que, por lo menos en este sentido, las cosas van un poquito mejor que en el resto de Europa? Claramente no. Primero porque, claro, la inflación es acumulativa. Si el año pasado la inflación era elevadísima y ahora aumentan los precios, lo único que ha bajado es el ritmo de aumento de los precios. No está bajando nada. De hecho, la inflación acumulada desde el año 2018 en España es de más del 15,7% y la inflación de los alimentos es más del 30%. Por lo tanto, la narrativa que se repite constantemente es que baja mucho la inflación. Hombre, la inflación es interanual. Entonces, si el año pasado teníamos una inflación en junio del 1,9%, subir un 0,5% es bajar, ¿verdad?, en la inflación. Yo siempre lo explico de la siguiente manera. Si yo engordo 10 kilos un año y engordo 4 kilos el siguiente, no he adelgazado. Por lo tanto, no estamos mejor y, por supuesto, comparado con salarios, renta disponible, etcétera, no estamos mejor en absolutamente nada. Es el país que más ha perdido renta per cápita ajustada por poder adquisitivo, es el país que más ha bajado la renta disponible y, además, en los precios, en estos meses, que se decía que estaba bajando la inflación, los precios han subido en 5 de 7 meses hasta julio. Uh-huh. Unos datos de inflación que sin duda son los que están moviendo las políticas de los bancos centrales. Las últimas subidas de tipos, 25 puntos básicos por parte de la Fed, 25 puntos básicos por parte del BCE. Y todo esto mientras parece que la economía, sobre todo en Europa, parece debilitarse. Quizá por eso los mensajes que han dado tanto Lagarde como Powell de cara a posibles nuevas subidas de tipos quizás podrían no darse y quizás podríamos asistir en la próxima reunión a un parón en esta subida de tasas de interés. ¿Cómo lo ves, Daniel? Bueno, yo creo que en la senda de subida de tipos claramente está acercándose a su fin, claramente, ¿no? Y la senda de subida de tipos ha cumplido su función. Esas reducciones de la tasa interanual de inflación que hemos vivido son gracias a las subidas de tipos, no a las políticas del gobierno A o del gobierno B. También la subida de la inflación fue culpa del exceso monetario, por lo tanto tampoco vamos a darle crédito al Banco Central Europeo o a la Fed. Por lo tanto, las subidas de tipos han cumplido su función, probablemente se suba los tipos una vez más, a lo mejor dos, no lo sé, y luego se pare para esperar, pero eso no significa que se haya terminado la batalla contra la inflación. Hay que llevar a cabo una normalización monetaria, hay que reducir el balance de los bancos centrales, todavía eso está en proceso, ¿no? Y hay que reducir la cantidad de dinero del sistema, y eso lleva tiempo, claro. Uh-huh. Comentaba al principio que aparte de los datos de inflación, es una realidad que el debilitamiento económico, sobre todo en Europa, es patente. De hecho, el fantasma de una posible recesión no ha desaparecido. Daniel, ¿lo ves más como un miedo o como una realidad a corto plazo? Bueno, recesión son 2 trimestres de contracción del Producto Interior Bruto.
puedes no tener recesión porque importas menos materias primas y porque gasta más el gobierno, el sector público. La recesión del sector privado es bastante evidente en la economía norteamericana, la economía europea claramente, vamos, no es ni debatible, ¿no? Que los PMIs manufactureros están en contracción severa, etcétera, y que el sector servicios se mantiene, pero, no pero el consumo en términos reales no mejora, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ese aterrizaje suave, que es lo que estaba buscando la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, pues lo están consiguiendo en datos agregados, pero en datos, digamos, más afinados, más con un poquito menos de nivel agregado, pues sí hay señales de preocupación. En cualquier caso, señales de preocupación completa y absolutamente normales. Es decir, que no es que vayamos a tener una crisis, es que después de implementar la aberración monetaria de los tipos reales y nominales negativos y de implementar excesos monetarios sin precedentes, es normal que haya pues digamos, estos niveles de contracción en algunas partes de la economía, particularmente el sector manufacturero, que es el que más lo sufre. Una recesión, Daniel, que por lo menos en estos resultados de las cotizadas del IBEX 35 por lo menos todavía no ha quedado patente y las previsiones de cara a 2023 tampoco parece que sean así. ¿Cómo has visto tú los resultados de las empresas del IBEX 35? Yo creo que en general los resultados se puede decir que han sido en línea con lo esperado, ni particularmente buenos ni particularmente malos. Yo creo que es importante resaltar pues, que las empresas no están fortaleciendo sus márgenes, están dando resultados que son relativamente positivos en el sentido de que, bueno, pues están ahí manteniendo su posición, pero bueno, yo creo que resultados que cualquiera de estas empresas tildaría de resultados de transición, ¿no? Bueno, de mantenimiento, lo están haciendo bien en un entorno muy difícil, porque no nos podemos olvidar que el IBEX tiene muchísima exposición a Latinoamérica y Latinoamérica va muy mal, ¿no? A nivel monetario y a nivel económico. Por lo tanto, yo creo que hay que valorar en positivo que los resultados de las empresas del IBEX han sido unos resultados muy, yo diría que, bueno, pues muy estimables en un entorno claramente negativo, tanto en España como en Latinoamérica, ¿no? Yo creo que esos son los factores esenciales. Por sectores, hombre, es normal que el sector petrolero lo haga mal porque el petróleo, la gasolina, el gas natural no han hecho nada más que bajar en los últimos trimestres, aunque haya rebotado un poco a principio estos dos últimos. Los sectores más orientados a renovables, a lo que tiene que ver con la transición energética y más orientados a infraestructura y utilities, lo han hecho muy bien. Los resultados han sido francamente positivos, pero no generados en España, sino gracias a la diversificación internacional. Y luego, bueno, pues los bancos se les ha criticado mucho, pero los datos muestran que lo que están haciendo es recuperarse poco a poco de unos resultados que eran horrorosos hace unos años por los tipos negativos, ¿verdad? Sí, sin duda los de los bancos eran, por así decirlo, los resultados más esperados y más temidos, sobre todo de cara a previsiones. Daniel, sí. ¿Cómo los ves tú de cara al año que viene? ¿Crees que esto irá en senda ascendente? Yo creo que el hecho de que la senda de aumento de tipos está a punto de terminar y los agentes económicos privados, las empresas, las familias y sobre todo las grandes empresas cotizadas se han adaptado muy bien a la subida de tipos, excelentemente bien, yo creo, ¿no? Yo creo que eso da bastante seguridad en el entorno de resultados. Adicionalmente, yo creo que el hecho de que
las estimaciones macroeconómicas que tienen los agentes internacionales y los bancos de inversión son bastante prudentes, eso es bueno también. O sea, a mí siempre me preocupa cuando hay exceso de optimismo y yo creo que ahora mismo el elemento más positivo en el mercado es eso que mucha gente llama la cautela de los inversores, ¿no? Bueno, pues el hecho de que los inversores tengan cautela es precisamente lo que evita que los mercados tengan una corrección innecesaria, ¿no? Y vamos cumpliendo paso tras paso, ¿no? Digamos que van pasando catalizadores negativos y vemos que las empresas se adaptan muy bien, ¿no? Por lo tanto, a mí me parece que la renta variable continúa dando oportunidades muy interesantes y que en renta fija hay que mirar ya a elementos de duración, ¿no? Comentabas antes uno de los sectores en el IBEX 35 y en el resto de índices mundiales que sin duda se han visto bastante penalizados, que son las petroleras. El crudo no ha vivido, vamos a decir, una primera parte de 2023 en positivo. Daniel, ¿qué previsiones tienes del mercado energético en general y del petróleo en particular de cara al medio plazo? Bueno, yo creo que con la tormenta perfecta, ¿no? Una guerra más una reducción de producción por parte de la OPEP y por parte de Rusia, más un aumento de demanda por China, el petróleo está donde está, las estimaciones de mucha gente, tampoco tanta, pero digamos con mucho renombre, las estimaciones de que los resultados de las petroleras se van a disparar, pues no. Las petroleras son empresas que las tenemos que ver no como empresas petroleras, sino como lo que son gestores de activos, ¿eh? Y como gestores de activos no son particularmente buenas, hay que decirlo. Porque venden cuando los precios están bajos y compran cuando los precios suben, ¿no? Pero hay algunas petroleras que en los resultados que han publicado ahora, siendo resultados que no han sido buenos, pues Total, Shell, pues lo están haciendo, digamos, de una manera mejor que otras empresas petroleras integrales. Yo creo que las personas que quieran invertir en petróleo si piensan que va a haber un rebote fuerte del petróleo, cosa que a mí no me parece que sea evidente, ya que continúa por debajo de los niveles de principio de año y está por debajo de los niveles de la guerra, del principio de la guerra de Ucrania. Para mí, yo creo que si quieres invertir en petróleo, lo que hay que hacer es evitar los conglomerados petroleros, lo que se llama las grandes petroleras, porque en realidad pues no te ofrecen exposición real a medio y largo plazo. Yo las veo más como oportunidades de trading. La tendencia de resultados del primer al tercer trimestre no va a ser buena, no va a ser buena. Pues nos quedamos también con ese apunte de las previsiones para el primer trimestre. Decías la guerra de Ucrania, que por supuesto ha sido uno de los principales factores que ha influido en el precio del crudo, pero también en el gas y en el carbón ruso. Daniel, ¿crees que ha avanzado algo la reconfiguración del mapa energético desde el comienzo de la guerra de Ucrania? Hombre, totalmente, absolutamente. Yo siempre digo, de manera gráfica y un poco simplista, Powell 1, Putin 0, ¿no? Porque las subidas de tipos de la Reserva Federal han hecho que todas las principales materias primas, incluidas las que tú has mencionado directamente, coticen hoy por debajo de los niveles previos a la invasión de Ucrania. Eso es un factor 100% monetario. Subes los tipos, reduces la cantidad de dinero, es mucho más caro tomar margin calls, muchísimo más caro almacenar, muchísimo más caro comprar barcos, ya no te quiero ni contar, mantener barcos dando vueltas alrededor de los puertos, que son actividades muy típicas en el sector petrolero cuando se juega al petrolero o las materias primas en general, cuando se juega a las subidas a corto plazo. Pero
la realidad es que el mercado de materias primas está muy bien suministrado. Piensa por un momento que el bloqueo del acuerdo de cereales con Ucrania hizo que rebotase el precio del trigo y del maíz, pero han vuelto a bajar y siguen por debajo de los niveles previos. Esto es espectacular, ¿no? Nos estamos dando cuenta de la importancia del factor monetario por fin, ¿eh? No porque no lo haya dicho yo, pero nos estamos dando cuenta de la importancia del factor monetario en las materias primas. Y lo que yo creo es que, en general, retos de suministro en el mercado de materias primas hay poco. Y cuando los productores responden de esta manera, reducción de producción, un corte de suministro, etcétera, en realidad están respondiendo a la evidencia de que tienen menos demanda, ¿no? Y yo creo que eso, la debilidad, no la debilidad, sino una demanda mucho más estable, porque China además crece de manera más sostenible, muy importante. Es decir, China está ahora mismo, va a crecer alrededor del 4,5 al 5,5%, depende de las estimaciones, pero no construyendo cosas por construir, importando cobre, carbón, petróleo y gas sin control, de una manera muchísimo más sostenible, y eso es bueno para todo el mundo. Acabas de decir que China tiene un crecimiento sostenible, que crece de forma más sostenible. Vamos a mirar ahora a España, nuestro país. Bueno, se ha dicho en estas últimas jornadas que, bueno, unos lo han dicho, otros lo han negado, que España es uno de los países que más crece de la Unión Europea y que España va como una moto. ¿Cómo ve usted el crecimiento económico de nuestro país? Hombre, decir que España va como una moto, la verdad es que es un poco vergonzoso, ¿no? Sobre todo un poco vergonzoso decir que España es el país que más crece de la Unión Europea, cuando datos de Eurostat, hay 9 países que crecen mucho más y además sí han recuperado el Producto Interior Bruto de 2019. Yo creo que la economía española tiene cosas muy positivas. Se ha fortalecido muchísimo el sector exportador, las empresas se han adaptado muy bien a un entorno muy complicado y lo más importante, aquí el gobierno se está apuntando la recuperación del turismo, que ha sido un sector total y absolutamente demonizado por el gobierno y que ahora se está recuperando y se está recuperando admirablemente. Entonces, bendito sea el turismo. Bendito sea todo eso que criticaban, ¿no?, del sector servicios y desafortunadamente nos estamos quedando muy atrás con respecto a otras economías de nuestro entorno. Nos van superando países de nuestro entorno en renta per cápita, en PIB per cápita y parece como que no pasase nada. Que España es la 4ª economía en tamaño de la Unión Europea, pero la 10ª en renta per cápita. Es que como vivimos en España se vive muy bien, los que vivimos más parte del tiempo, como se vive muy bien y se disfrazan los problemas estructurales con los problemas, con las oportunidades que se generan a corto plazo, nos olvidamos de que España no es que no vaya bien ahora, es que lleva muchos años, pero muchos, estoy hablando desde el año 2005-2006, que España es una apuesta masivamente apalancada al ciclo económico cuando las cosas van bien y que siempre cae mucho más cuando las cosas van mal. Y eso no es ir bien, eso es ir apalancado y dopado. Y cualquier persona de los que nos analiza, de los que nos ven, que analiza empresas todos los días, pues es como cuando analizas una empresa que está apalancada 6, 7, 8 veces EBITDA y claro, pues cuando los tipos de interés son bajos, ¡oh, qué resultados tan buenos! Y luego viene el susto. ¿Qué retos son los principales que tiene que cumplir el gobierno que llegue, sea uno u otro, para evitar ese apalancamiento del que hablas? El principal reto del que nadie quiere hablar, que hay dos, ¿no? Son dos retos muy importantes, la demografía y la productividad. España tiene una de las peores pirámides demográficas del mundo, comparable a la de Rusia o la de Japón. Eso es horroroso para una sociedad.
Es horroroso, sobre todo para una sociedad que está todo el día hablando de que si las pensiones y todas estas cosas. La pirámide demográfica. La segunda es la productividad. España es un país que lleva prácticamente casi, yo creo que casi ya va a 2 décadas en el que el crecimiento de la productividad es cero. Y eso significa menores salarios reales, más paro, bueno, todo lo que estamos viviendo, ¿no? España tiene muchísimas oportunidades, pero las oportunidades no aparecen si pones trabas. O sea, España no tiene la tasa de paro más alta de toda la OCDE porque los españoles seamos tontos o porque las empresas españolas sean tontas, sino porque tienen toda una cantidad de trabas y de dificultades para la contratación, que conoce cualquier persona que contrate, ¿no? Yo creo que, entonces, los grandes retos, pues para mí, a mí me gustaría que el próximo gobierno dejase de apuntarse cosas que no tienen absolutamente nada que ver con ellos, como las exportaciones, ¿no? Como el empleo, y empezase a trabajar en escuchar y facilitar. Yo lo único que quiero es que el próximo gobierno escuche y facilite y que hable con los empresarios, con los creadores de empleo, les escuche cuáles son los problemas y como gobierno lo que haga es facilitar que esos problemas se reduzcan, ¿no? Pero vamos, productividad y demografía son elementos que si no se toman políticas serias, no subvenciones, sino políticas serias, esto no va a ir bien. Bueno, quizá para ese aumento de demografía, Daniel, se me ocurre que también habría que mirar la política salarial, porque obviamente gran parte del problema por el que la demografía no aumenta, por el que las familias no tienen hijos, es porque a día de hoy los salarios no están subiendo al nivel que lo hace el IPC en muchísimos casos. Bueno, es que los salarios ni suben ni bajan con el IPC. Los salarios son la remuneración de la productividad marginal del trabajo. El IPC es otra cosa, es el nivel agregado de los precios. Pero en la demografía, bueno, primero, el problema de España no es de salarios, es de salarios netos. Es decir, el gran problema en España es que un salario de 1.000 euros en la cuenta del trabajador le cuesta al empleador casi 1.900. Entonces, no es lo mismo decir que es que no suben los salarios a decir es que me están reduciendo el salario neto. Toda la gente que aplaude enormemente la subida del salario mínimo interprofesional, que sepa que junto con la subida del salario mínimo interprofesional viene una bajada de tu salario neto, el tuyo, el del mío y el de todos, al subir las bases mínimas de cotización. Así que, nada, la gente que vote lo que le dé la gana. Pero vamos, que el problema, pero el tema de la demografía no es un tema de salarios. Es un tema que tiene muchas más ramificaciones. Algunos de los países más ricos y con mejores salarios y con mejores políticas de conciliación tienen un problema demográfico también creciente, ¿no? Es un tema mucho más importante. Mucho más importante, ¿por qué? Porque incluye cultura, además de salarios y todo eso. Pero vamos, te garantizo, porque no tienes más que coger un avión 2 horas y media, aparecer en Dinamarca y ver el tamaño medio de la familia. O sea, lo que quiero decir es que y desde luego, y en cualquier caso, si se desincentiva la productividad y se subvenciona la baja productividad, la economía española, la productividad total de los factores no crece y los salarios no crecen, porque los salarios no dependen del IPC, los salarios dependen de la productividad. Entonces, ese es el gran... Por eso digo, demografía y productividad son dos cosas que van juntas y todo lo demás va junto a ello. Pues Daniel, me gustaría terminar con una última pregunta acerca de las elecciones del pasado 23 de junio. Se preveía que esta incertidumbre iba a pesar, vamos a decir, más, por así decirlo, en nuestro mercado bursátil, en nuestro IBEX 35. Es cierto que en estos días tampoco se ha movido en demasía teniendo en cuenta este evento porque bueno, los resultados empresariales y los bancos centrales han primado para ello, pero
De cara a lo que pueda ocurrir en las próximas semanas, meses, ¿cómo crees que va a influir la incertidumbre electoral en el mercado bursátil español y en las empresas españolas? Bueno, las elecciones, y hay todo una ristra de datos que nos lo muestran, las elecciones tienen muy poco impacto sobre el IBEX, muy poco. ¿Mm? Sobre el IBEX pesa la evolución de los tipos de interés, cuando estaba muy apalancado, no es el caso ahora, la evolución de Latinoamérica, porque tiene mucha exposición a Latinoamérica, la evolución a las materias primas, es un índice muy expuesto, o sea, cuando suben las materias primas, sube el IBEX, y cuando bajan las materias primas, el IBEX no le va bien. O sea, hay muchos factores de correlación mayores que las elecciones, ¿no? Son empresas globales, la inmensa mayoría, y generan la inmensa mayoría de sus beneficios fuera de España. Entonces, ¿le puede afectar el resultado de las elecciones? No, la conformación del gobierno le puede afectar a sectores muy específicos, ¿no? Las eléctricas y los bancos, claro, que pesan muchísimo en el IBEX, sufrirán si el impuesto absolutamente aberrante que se les ha puesto sobre los ingresos, que es la primera vez que se ve poner un impuesto sobre los ingresos, se mantiene, etcétera. Pero el Partido Eso, Popular no ha dicho que vaya a quitar ese impuesto. el Partido Popular, si no ha dicho que va a quitar ese impuesto, pues lo hace muy mal, ¿no? Porque ese impuesto va en contra de, vamos, me da igual lo que diga un partido o el otro, me da exactamente igual, ¿eh? No Sí, solamente, no entiendo porque solamente, el gobierno que ha puesto ese impuesto no, es el gobierno del no, pero PSOE. pero eso, el Partido Popular ha utilizado un subterfugio, ¿eh? Mal, ¿eh? No me gusta hacer esas cosas, pero ha utilizado un subterfugio, que es el de decir, como está recurrido y se va a perder, seguro, vamos, porque es que va contra todas las normas de fiscalidad. Los impuestos no se ponen sobre los ingresos de una empresa, se pondrán sobre los beneficios. Pero como los beneficios no les salían, y sobre todo los beneficios extraordinarios, ¿verdad? Bien, me da igual. ¿Qué es lo que el Partido Popular lo que ha hecho ha sido ponerse de perfil y decir, como va a desaparecer en los tribunales, yo no me meto en derogarlo o no derogarlo. En cualquier caso, tienes los que quieren mantenerlo y los que quieren reducirlo o dejar que muera en los tribunales. Me da exactamente igual. Pero esos son los sectores que van a tener más impacto, ¿no? Nada más, da igual, ¿no? Da igual. Pero en cualquier caso, desde el punto de vista me has dicho, de las empresas. Desde el Sí, punto desde el punto de vista de las empresas, la conformación de gobierno va a dictar si la presión fiscal sobre las empresas va a ser mucho mayor o mucho menor. Nada más, ¿no? Nada más. Es verdad que hay que valorar ahí eso lo que afecta a la inmensa mayoría del tejido empresarial de España, que son las microempresas. Ese es el problema. Sobre las cotizadas, yo creo que no va a haber mucho impacto. Y es que, vamos, no es que creo que vaya a haber mucho impacto. Creo que es que los múltiplos a los que cotiza el IBEX hace muchos años que descuentan el constante asalto a la seguridad jurídica en España por parte viniendo de la incertidumbre y de la inestabilidad política. Muchos años. O sea, desde los años en los que cotizaba con prima con respecto al CAC, con respecto al Biptel, con respecto hasta al DAX. Recuerdo, yo es que como soy mayor, me acuerdo de cuando el IBEX cotizaba con prima y no era una especie de balsa de aceite que no hace nada, ¿sabes? Y ahí hay una enorme inseguridad jurídica e inseguridad política que resta valoración a las empresas del IBEX por tener la sede en España. Y eso es de hace muchos años, desde el 2007-2008. quizá ya para terminar, el de Ferrovial a corto o medio plazo no sea el único caso que veamos en nuestro país.
Bueno, es que a mí me da exactamente igual que una empresa decida llevarse su sede a otro sitio, me da igual. Yo lo que quiero es que el gobierno trabaje para que muchas traigan su sede. Esto no es una cárcel, España no es una cárcel, hay libertad de movimiento de capitales y una empresa, por haya hecho lo que haya hecho o haya su historia sea la que sea, yo es que el debate que ya lleva meses, ¿no? Pero fíjate la cantidad de veces, es que yo cuando participo en medios en Estados Unidos, nadie dice, oye, ¿sabes que Burger King se ha ido a Canadá? Bueno, ¿y qué? ¿Cuál es el problema? Si vienen muchas más, ¿no? Pues se ha ido a Canadá, pues vale. Pues, o sea, lo que quiero decirte es que a mí lo que me preocupa no es el caso de Ferrovial, que tiene una lógica completamente específica para Ferrovial, que es cotizar en Estados Unidos, cotizar desde un país que es AAA es una gran diferencia, cotizar no en ADRs, sino en acciones ordinarias y con ello financiar el crecimiento en sus mercados que están muy lejos de España y no tienen nada que ver con España. Ferrovial no es una empresa que empezó en España, igual que, pues, ¿qué te puedo decir? Igual que, yo qué sé, que Spotify es una empresa que empezó, creo que fue en Estonia, si no me acuerdo, ¿eh? Pero da igual. O sea, entonces, no me preocupa que Ferrovial se vaya. A mí lo que me preocupa es que el gobierno se ofusque en que Ferrovial se va y no en qué hacer para que vengan muchísimas más. Eso es lo que me importa a mí. Pues Daniel Lacalle, nos quedamos con todas estas reflexiones, comentarios que nos has dado y ojalá que sea así, que prime más lo que llegue y no lo que se va. Eso es. Pues muchísimas gracias, un placer como siempre y nos vemos en otra ocasión. Y en otra ocasión, muchas gracias. Gracias por invitarme.